Gracias por acudir al llamado que hacemos regularmente estos martes de revisión del Código de Habitabilidad de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, la novedad es que este va a ser el último encuentro que hacemos de manera regular por ahora. Vamos a hacer un cierre de ciclo, así que vamos a tratar de presentar hoy un poco cuál es el esquema, qué cosas se fueron descubriendo medianamente en este trayecto. Les anticipamos que vamos a tener un informe final, un reporte final de este periodo, al cual van a poder acceder, y que incluso en ese reporte van a poder participar colectivamente quienes se interesen, solicitándolo a través de los medios habituales de comunicación que tenemos a través del mail institucional del CADUNA. Bueno, así que hecho este anuncio, les agradezco que estén acá. En lo personal le agradezco, antes de que me olvide, a las autoridades del colegio esta oportunidad que nos dieron, a la gente del equipo del colegio que está acá todo el tiempo haciendo el soporte para que esto sea posible. Para mí en lo personal fue una experiencia alucinante, sumamente enriquecedora. Me permitió vincularme desde aspectos que no sabía que existían, y bueno, y la verdad es que me hizo crecer muchísimo en términos intelectuales y como matriculado. Bueno, quería compartirles eso. Bueno, queda un poco la estructura de lo de hoy para organizarlo un poquito. Somos bastante desorejados, así que no es que va a cundir la organización, pero les voy a hacer una pequeña presentación que no creo que dure más de 15 o 20 minutos respecto de un poco la estructura de tópicos o de temas generales que fuimos detectando y que son los que van a, de alguna manera, impregnar el reporte final. Se podrán sumar, por supuesto, si se suma gente al reporte, se podrán sumar nuevos temas, obviamente, pero los que están creemos que dan cuenta de lo que tiene contenido empírico, de lo que pudimos detectar que estaba pasando o no pasando. Y queda abierto el chat. Mercedes, no sé si va a estar disponible, pero queda abierto el chat. Le pido a la gente que está del colegio también que colabore con eso, para ver qué preguntas o qué temas pueden ir apareciendo ahora mismo, en la medida en que vamos desenrollando la charla. Por supuesto, los invitamos, aunque les invitamos, aunque nunca pasa, a que interrumpan, presenten, disientan, bueno, o intervengan del mejor modo que les parezca. La oportunidad de compartir pantalla está para todas y todos, así que también quien tenga algo para exponer podrá hacerlo solicitándolo. Creo que bueno, la idea es ser lo más puntuales posible, como hacemos siempre. A las 19:30 estaríamos dando por cerrado el evento, pero quedamos abiertos en Zoom para que quien quiera quedarse y plantear algún tema o charlar informalmente alguna otra cosa, cuente con este recurso. Bueno, Luciana, no sé si querés comentar algo, hacer algún saludo. No, ya largamos. Hola a todos, ¿cómo están? No, simplemente darte el paso a vos y agradecer también porque estos encuentros fueron súper enriquecedores. Creo que hubo muchos temas que se plantearon, que se discutieron y que estuvo bueno, se pusieron en conocimiento, y de determinados artículos o puntos del código se dieron varios puntos de vista diferentes que ayudaron a la interpretación. Y bueno, es como que se cierra un ciclo, pero está bueno esto para ver qué surge después. Eso me parece genial. O sea, por ahí hay que hacer una pausa, como decíamos el otro día, replantearnos todos un poco y continuar. A lo mejor este es el método o no, pero yo creo que de los encuentros que tuvimos, o sea, todos fueron enriquecedores y salieron propuestas súper interesantes. Así que nada, Pedro, es tuyo. Bien. Genial, Lucy. Coincido, Luciana, totalmente con lo que decís. Está Matilde acá también presente, que coordina las comisiones del colegio. Creo que las comisiones son el lugar natural al que hay que remitir todo esto, por eso este informe va a tener una pequeña formalización dirigido también a ellas. Y bueno, se supone que esto debería empezar a crecer y a autoalimentarse con cada vez más aportes. Bueno, si me permiten voy a compartir pantalla, así muestro un poco el esquema en el Miro. Es una cosa bastante simple. Bien. Deberían estar viendo, supongo, ahí. ¿Me confirman si se ve con alguna tab? Bien.
Bueno, lo que estamos viendo un poco acá, que es el esquema de temas que está armado, em, acá hay como un pequeño Pedro, giro ¿se con... puede ampliar un poquito? Sí, a ver, para un cachito. Si le doy maximizar a esto, para un segundo. Un poquito nomás. Sí, sí, sí. Dale con la Eh, lupa. no, no, sí, eso, ahora lo voy a ir agrandando. Mira, esto es así, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Pero por eso primero quiero que vean como el grumo en general. Ahí está. Bueno, Perfecto. esto que están viendo acá, que claro, como dice Sergio, no se lee nada, pero ya se va a leer, diría que todo esto es el artefacto código de habitabilidad. Y por eso decía que acá es importante que hagamos un giro conceptual. El código no es el librito impreso o en su soporte digital. Esa es una parte del código. El código son todas estas cosas que le pasan alrededor, que tienen que ver con las oficinas, con los otros códigos con los que se vincula, con el ROW, con los colegios profesionales y con una serie de situaciones que caracterizan a la escena situada. ¿Por qué esto es un giro conceptual? Porque en general hemos visto o hemos detectado que muchas de las demandas que provienen a veces de nuestras matriculadas y matriculados, por lo menos del CAD 1, tiene que ver con una pequeña confusión, que es que atribuirle al código una entidad que el código por ahí no tiene. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Eh, esa confusión es de sentido común, nos pasa a todos, y creo que eso es uno de los aportes más interesantes que tenemos para reportarle, si se quiere, al Ejecutivo, a la municipalidad, para que de alguna manera, top-down o bottom-up, pueda de alguna manera interaccionar con eso. Bien, dicho lo cual, o sea, todo esto que ven acá, que no se lee nada, sería el código, más un montón de cosas más que no están puestas ahí. Ahora vamos a lo que normalmente vemos como el código. Bien, lo que llamamos el código, lo cerramos, digamos, ya lo vio todo el mundo, pero serían la ordenanza 12783, que es el nuevo código de habitabilidad, la ordenanza 12784, que es el código de patrimonio, perdón. La tenemos a Leticia acá con nosotros, que es la delegada del colegio en la Comisión de Patrimonio, y tenemos el decreto 0035, que sería la instrumentación, la reglamentación del código. Bien, estos tres elementos, que son el núcleo, el core, digamos, de esto que llamamos el código, hoy por hoy adolecen de 4 o 5 falencias que hemos detectado. Esto no lo decidimos nosotros, esto se fue recolectando en función de las demandas que hacía la propia matrícula. Algunas son menores, por ejemplo, el código en su versión escrita carece todavía de un índice general. Eso es menor, en el municipio creemos que debería abordarlo, porque los índices bien diseñados son como el mapa, dan cuenta de los contenidos. Y cuando un código es nuevo, una cosa que hemos detectado es que o se sobresaltan partes, o sea, se sobrepasan partes que no se conocen, o se ignoran partes nuevas simplemente porque se sigue actuando con la lógica del viejo código, de la vieja interpretación. Bien. Por otro lado, otro concepto que esto es un descubrimiento más interno nuestro, es que todavía sigue faltándole cohesión semántica. ¿Qué quiere decir esto? El texto fue redactado con los tiempos que se pudo, con los criterios que se pudo, y entonces aparecen redactados de distinta manera objetos que son similares. Uno se puede encontrar, por ejemplo, en un artículo que dice cocheras y en otro que dice guarda de vehículos. En uno dice salida de vehículos y el otro dice ingreso o circulación vehicular. ¿Por qué es importante lo de la cohesión semántica? Porque buena parte de la confusión de uso del nuevo código tiene que ver con la imposibilidad de recorrerlo, y esa imposibilidad de recorrerlo se pierde hoy por hoy un nuevo criterio de lectura, que es poner un buscador. Si uno, la vez pasada, por ejemplo, se había suscitado un caso típico, no sé cuántas veces se pudo haber suscitado, pero con los dos casos que vimos alcanza para establecerlo. Piscina o pileta, o espejo de agua. Entonces, es muy importante, porque esa cohesión semántica es la que va a reforzar también este código con el Reglamento de Ordenamiento Urbano, con el ROU. Esto puede parecer banal a los ojos de los expertos y de las expertas que todo el día interaccionan con esto,
Pero resulta que de los 1.500, 1.600 matriculados no son todos expertos. Entonces puede haber problemas de funcionamiento debido a esto, que se solucionaría muy fácil si existiera una revisión. O sea que eso es parte de lo que nosotros consideramos, o es uno de los hallazgos que consideramos como relevantes. Por otro lado, y esto fue reclamado muchas veces, y entiendo que el Ejecutivo ha tenido dificultades en abordarlo, pero no es que no lo quiso abordar, sino que son dificultades propias de los tiempos que estamos viviendo y de la escasez de recursos y de la austeridad que a veces con la que hay que moverse. Falta más coordinación entre el código y su reglamentación. Todavía siguen siendo, como nos señaló hasta el hartazgo, parte de la matrícula, entre ellos Eduardo Dorico, siguen siendo dos textos separados. Tendrían que estar integrados. Se hace molesto tener que recorrer el código y después recorrer la reglamentación para ver si algo cambió. De vuelta, todas estas cosas pueden parecer minucias ante los ojos de gente experta, pero el código uno no tiene que ser experto para poder manipularlo. Esa es una de las metas que estamos tratando de alcanzar desde el colegio. Es decir, cuando uno mejora el confort del profesional, ese profesional va a tener un mejor desempeño. Y después vamos a ver cómo se vincula ese desempeño con lo que termina doliéndole a la matrícula y que es legítimo. Por otra parte, siendo que se pueden anexar, es cierto como dice el Ejecutivo que esa letra ya no se puede cambiar, porque esto fue producto, hay todo un trayecto administrativo, hay un trayecto legislativo que impide, no podemos intervenir el código. Y esto es importante repetirlo porque muchas veces la matrícula se comunica con nosotros y dice, habría que cambiar tal cosa, eso tenían que ponerlo de otro modo, esto debería ser así. Y nosotros tenemos que, por desconocimiento, quizás tenemos que aclararles, la letra ya está. Esa letra no se puede cambiar, y esto es importante que quede registrado, porque esa letra es el producto de un acuerdo a nivel de concejales, o sea, hay todo un mecanismo legislativo que impide reescribirlo. Ahora, eso no quita que le crezcan alrededor, y esto recuerdo que estuvo desde las primeras gestiones que hicimos del colegio, que le crezcan alrededor del código una cantidad de manuales, comentarios y cosas que lo expliciten mejor. Si se quiere, hasta una historieta que lo cuente. Eso se puede hacer progresivamente, eso se puede hacer acumulativamente, y ahí es donde apuntan estos encuentros. O sea, la primera recomendación que podemos hacerle ya desde el colegio al Ejecutivo es no esperar un año más para hacer una modificación. Las modificaciones tienen que ser progresivas y acumulativas. Las cosas que van pasando hoy, tenemos que acumularlas hoy y empezar a bosquejarlas hoy, porque si no va a pasar como nos pasaba en las entregas de arquitectura, por lo menos a los que éramos más vagos, que era que dejábamos todo para la última semana, y al final, en la última semana, había cosas que no se podían hacer. Entonces, esta pasa a ser una recomendación enfática. ¿Por qué sería importante esto? Porque si ampliamos los gráficos y reducimos la redacción, el acceso al código va a ser más amigable. Y de vuelta, acá la reconceptualización que queremos hacer es que la profesional y el profesional tienen que sentirse confortables frente al código. El código no puede ser una cosa espinosa o una cosa solo para nerds. O sea, tiene que ser algo que uno pueda ir y recorrerlo, incluso no bajo necesidad, tenerlo abierto a un costado en la pantalla y cada tanto pegar una recorrida. Y eso, en los tiempos que corren, la gráfica se sobreimpone a la redacción. Es muy difícil que volvamos atrás en eso. El gran ausente en todo esto, y esto ahí lo agrando bien, Sergio, porque no solamente para que se vea, sino para enfatizarlo, esto es la versión comentada. Muchos profesionales han pedido versiones comentadas, o sea, trabajamos esta idea al principio. Es cierto, desde el Ejecutivo nos dicen que hace falta quizás que transcurra más tiempo para que haya más certezas, pero acá volvemos a contrastar esto con la modalidad que estamos proponiendo. No esperemos a último momento, hagamos un borrador eterno, si se quiere, pero que ese borrador empiece a estar disponible. Y esto tiene que ver con otro tópico que vamos a tocar después, que tiene que ver con la confianza con las profesionales y los profesionales. Si uno elabora confianza con la matrícula, el borrador puede ser un vehículo formidable, muy útil. Si disminuye esa confianza, nadie va a querer poner ni una coma ni un punto, porque alguien va a decir, no, si lo puse así, lo van a interpretar de ese modo. Y a nivel de política nacional, lo que nos está pasando es que justamente adolecemos de falta de confianza. Entonces, la versión comentada, que es el gran ausente por ahora dentro de este proceso y que sería el facilitador de acceso a este código, puede repartirse entre estas
4 o 5 perspectivas. ¿Mm? Bien, me avisan si estoy yendo muy rápido o interrumpen cuando quieran. Acá tenemos una doble línea verde de interacción entre el RAW y este grupete acá, este núcleo de códigos de habitabilidad, de patrimonio y de reglamentación. Esto está en verde, pero es deuda. Tuvimos muy poca interacción en este tiempo, muy poca interacción entre RAW y código. Y como se dijo desde antes y se confirmó en este trayecto, esa interacción es determinante, porque hay cosas del RAW que son determinadas por el código, pero hay cosas que ahora el código empieza a determinarlas sobre el RAW. Entonces, eso es una deuda de todo el sistema, tanto de los colegios profesionales como del ejecutivo, que debería promover de alguna manera, de vuelta, no una instancia demasiado formal, pero sí una instancia más permanente, si se quiere, de interacción, para que vayamos construyendo un lenguaje más o menos común y vayamos detectando por lo menos los puntos calientes. El nuevo código de habitabilidad ya está a pleno funcionamiento desde que se lo impuso, y hemos detectado francas interacciones entre el RAW y el código, dolorosas y difíciles. Queda el tema de las cocheras, el tema de los terrenos de 8,66 m de ancho, el incremento de los balcones, que de alguna manera le resta FOT a los emprendimientos y que no está resuelto en ninguno de los dos lugares. Bueno, y un sinnúmero más de, no sé si es un sinnúmero, pero 4 o 5 temas más recurrentes que solamente pueden ser tratados en un trabajo conjunto entre comisión de RAW y comisión de reglamento. Bien, sigamos avanzando. Esto sería, por un lado, un poco lo que hace a la parte más, los elementos o los conceptos que componen más la parte dura del código y del RAW. Ahora vamos un poco a la parte que aparentemente es menos visible, que uno desde el sentido común la asocia menos al código, pero que es determinante de lo que pase con el código. Hoy decíamos que el código es un artefacto que está compuesto por sus partes materiales y por sus partes no materiales, por las personas, digamos. Las personas tienen agencia sobre el código. Si bien hay un criterio, el código está bien escrito, o sea, el código no es ambiguo, el código no tiene errores de escritura, pero muchos elementos que necesitan adecuación a la realidad y que esa adecuación en la realidad es trabajosa, pero además es urgente. Hablamos hoy de los terrenos de 8,66 m, en donde si uno pone una calle de 5 metros de ancho, prácticamente vuelve inútil el lote para un edificio, cuando en realidad, no sé, la mitad de los edificios del centro de la ciudad están construidos en lotes de 8,66 con calles inferiores a 5 metros y funcionan. Esto que es casi de sentido común se da de frente cuando, y esto no es culpa de nadie, de vuelta, esto es simplemente un análisis de funcionamiento que deviene de la casuística analizada. Cuando una persona que está digamos, en la interfase con el profesional, que son las verificadoras y los verificadores de edificaciones privadas, tiene que leer directamente el reglamento y decir, no, eso no corresponde porque está escrito que la calle tiene que ser de 5 metros de ancho. Bien, en ese sentido, el informe que vamos a proponer va a tener estos tópicos. Primero, mayor capacidad de decisión en los cuadros intermedios. Eso es algo que se pide a viva voz y también hay un rumor silencioso. Sabemos que es un tema complicado, sabemos que es un tema ambiguo, uno generalmente pide cosas que cuando se las dan no las usa. Un funcionario de menor rango que pone una firma en algo que puede ser comprometido, cuando aprende que es comprometido después no lo quiere hacer. Entonces, esa situación demanda algún tipo de contención. Esa contención seguramente va a venir del lado de la capacitación, pero también del lado de un trabajo mucho más intensivo entre esos cuadros intermedios de la Dirección de Edificaciones Privadas y los cuadros intermedios de los colegios, donde los profesionales se encuentran su representación. En ese caso también, hablo solamente por el CAD 1 porque no conozco cómo funcionan los otros colegios, pero las comisiones son un lugar para poder interactuar de ese modo. Esto nos lleva a otro tópico que hablamos hace un rato, que era mayor transparencia institucional. Decíamos por privado, quienes nos habíamos juntado antes,
uno asocia la transparencia institucional con el lavado de dólares o el narcotráfico. En realidad es mucho menor, pero es más importante. La transparencia institucional implica que una persona que está siguiendo un expediente sepa en todo momento dónde está ese expediente. Y esto no es por una actitud paranoica, es por algo que después vamos a ver más abajo, que tiene que ver con esto de las contenciones, de las situaciones conflictivas, y que se centra más en el profesional y su relación con el cliente. Toda pifia, toda falla, toda demora, todo imprevisto en la tramitación, el profesional lo vive de un modo doloroso frente al cliente porque tiene derecho a pensar que el cliente merma su confianza por ineptitud. Es un tema muy difícil de analizar, no es un tema fácil, no hay manualística sobre esto, pero emergen las entrevistas. En general, el enorme caudal de frustración tiene que ver con no saber, por ejemplo, si la cosa va a demorar una semana o un mes o 5 meses. Entonces, eso que se traduce a veces bajo eslóganes que son, en nuestra opinión, y ya lo hemos escrito esto, y podemos abrir el debate, digamos, pero creemos que va a ser infructuoso, aunque nos gustaría escuchar otra posición. Esos pedidos de reglas claras y plazos simples entendemos que son inviables. Pero eso no quiere decir que no exista un plazo o que no exista una transparencia que le permita a todo el mundo saber por dónde va su trámite. Hoy el ejemplo que usamos es el del Mercado Libre. Desde que Mercado Libre te dice, y de manera fiable, ¿dónde está tu paquete?, la gente ya prácticamente ni siquiera entra a ver dónde está el paquete. El paquete no solamente llega rápido, llega en el momento en que te dicen. Esa transparencia institucional está quizás más asociada a un trayecto visible del expediente y a un plazo medianamente negociable que le permita, sobre todo, insistimos, al profesional tener que decirle al comitente. La relación comitente-profesional que está fuera de este instrumento que hemos creado de análisis del código, no por ausente, es menos relevante. Muchas veces los profesionales merman su confort, se sienten heridos, tienen reacciones, digamos, dolorosas, solo porque es imposible manifestarle al cliente que uno no es incapaz, sino que la responsabilidad está del otro lado. Es decir, un buen profesional toma como una falla personal la incapacidad a veces del sistema de proveerle una certeza sobre una situación. A ver. Ay, Luciana, te están pidiendo que hagas algo. Ay, perdón. No. Es la vida que se nos cuela, que es genial. Aparte, para que, Perdón, sí, es todo junto. no, pero Ya además está. también pues, ya nos estamos poniendo demasiado serio, cosa que vos ya sabés, a nosotros no nos gusta, porque si esto no lo tomamos un poco con levedad, nos da un ataque a todo. De vuelta, aparte, esa intervención fantástica, seguro que era Pedrito, me recuerda que en realidad esto no es culpa de nadie. A ver, esto lo voy a repetir a lo largo de toda la charla, no sea cosa que alguien vea justo este segmento del video después y diga, mira lo que están diciendo. Esto no es culpa de nadie, este es un proceso que estamos tratando de construir entre todos acá en el colegio, con los otros colegios y con la municipalidad. Para mejorar la transparencia institucional hay fuentes. La transparencia institucional podría ser el repositorio de casuísticas, estadísticas y criterios de seguimiento. Sabemos que el municipio también está trabajando en un software que permitiría esto. Bien, perfecto. Si el software no está listo, sería bueno que nos lo dijeran o que cada tanto emitan una señal, pero que sepamos que esto es un tema, es por lo menos un tema contemplado, aunque no lo puedan resolver en el corto plazo. Todos sabemos que no son fáciles las gestiones, no son... La política en Argentina, no digo que contamina, pero entorpece todos los procesos, y esto no es, sabemos que no es ajeno. No estamos en una situación fácil, a nadie les gustaría estar en la administración pública en este momento tomando decisiones, pero bueno, nuestra obligación, o si se quiere, nuestro aporte es señalar qué fue lo que vimos. Bien, esto nos conduce a la cuestión de la contención de las situaciones conflictivas. De nuevo, las situaciones conflictivas para un profesional son como un llamado de atención, de vuelta lo voy a repetir, respecto de la relación con el cliente. Es esperable que intuitivamente un profesional sienta que el cliente merma su confianza cada vez que el profesional no puede cumplir con un plazo establecido. Y el cliente probablemente, su sentido común esté acuñado en Mercado Libre. El tipo te puede decir, mira, yo compré esto y llega la semana.
compro un auto y anda, compro una licuadora y anda. Lo único que no anda es el proyecto de arquitectura que estamos generando. Me he encontrado con, y esto es cierto, son casos muy, cuando digo casos dolorosos, no me estoy poniendo lacaniano, lo que estoy diciendo es que en análisis, digamos, de corporaciones esto funciona, es así. Tengo profesionales que me han dicho, mirá, quise comprar un terreno y ahora no puedo hacer el proyecto que tenía en mente. Y eso es complicado. Porque ahí sí que el empresario o el comitente puede tomar una decisión drástica, incluso con consecuencias legales para los profesionales. Entonces, este tema de la contención de las situaciones conflictivas tiene que tener un espacio especial. La oficina virtual funciona bien, hay un registro de idas y vueltas de las comunicaciones. A tal punto funciona bien que más de un reclamo, y esto yo he estado de ese lado, digamos, reclamándole a una verificadora o un verificador que no me da bolilla, y cuando yo mismo reveo mi oficina virtual, me doy cuenta que tardé 2 semanas en contestar algo que podría haber contestado en 24 horas. O sea que entiendo que la dilación de los tiempos suele ser, no digo que siempre, pero responsabilidad de ambas partes. Pero contener las situaciones conflictivas implica de alguna manera generar una espacialidad que vaya más allá de la oficina virtual. Quedó establecido en su momento cuando se generó WhatsApp que la ausencia de gestualidad, la gestualidad que vemos cuando tenemos las cámaras encendidas, dificulta las comunicaciones. Bien, no sabemos por qué. Seguramente alguien se debe sentir más cómodo solo escribiendo y que no lo vean. Pero en general, las entrevistas personales son mejores que las comunicaciones virtuales. En los casos complejos, seguramente hay casos que no lo ameritan, pero en los casos complejos deberíamos establecer procedimientos que impliquen entrevistas personales en espacios adecuados. Cuando decimos espacios adecuados quiere decir no estar reunido con alguien que te grita atrás, que la oficina tenga aislamiento acústico, que no haya interferencias de llamados entre medio, que haya atención al proyecto y que sobre todo no haya límite horario, que no haya límite de tiempo. Es decir, que uno pueda coordinar, que el profesional o la profesional con la verificadora o el verificador puedan coordinar el mejor modo que consideren ambas partes para analizar durante el tiempo que sea necesario el proyecto. Los proyectos son complejos. Desde la arquitectura solemos presentar proyectos complejos porque es nuestra naturaleza, es por lo que nos pagan. No hacemos proyectos simples. Cuando uno, en el sentido común de ser arquitecto, está, entre comillas, complicarla. Es hacer proyectos más originales, hacer viviendas más vivibles, hacer proyectos de arquitectura que sean más significativos, que generen mejores experiencias para los clientes y las clientas. Bien, eso es complejidad. Así que cuando se trata de un proyecto de arquitectura, no es la inauguración, no es la puesta en funcionamiento de un foco en la calle. Es obvio que una casa, hasta por la menor complejidad, pueda tener elementos que se aparten de la letra del código y que sean justificables. Para darle cabida a esto, y esto ya está más recuadrado, como pueden ver, del lado nuestro, del lado del colegio, del lado de la comunidad de profesionales que interactuamos todo el tiempo y que podemos de alguna manera ayudar a edificaciones privadas o a lo que sea, tiene que ver con esto. Si se logra una alianza, una mejor alianza, mejores mecanismos de relación entre edificaciones privadas, de vuelta, entre los cuadros intermedios, no entre la intendencia y el cuarto piso, entre los cuadros intermedios, entre edificaciones privadas y el modo en que los profesionales mejor interactúan, que puede ser a través de las comisiones del colegio, lo más probable es que emerjan estas cosas, que se empiecen a establecer criterios de interpretación. En borrador, pero criterios de interpretación que los demás puedan ver como un repositorio de buenas prácticas o como recurrencias, que a veces hasta comentadas, ni siquiera tiene que ser una cosa solemnemente escrita, que uno llame a alguien, que la gente de técnica del colegio te pueda decir, mira, ojo con eso porque siempre tuvo problemas, cuidado, esto puede pasar. Ese tipo de interacciones son en sí mismo un instrumento que mejora esas alianzas potenciales entre los cuadros intermedios. Puede promover mayor simetría entre premios y castigos. Si yo me quedo corto con la pedada de una escalera, tengo un no. ¿Qué pasa si mi escalera se vuelve tan virtuosa que qué obtengo a cambio cuando exagero las virtudes? Si mi balcón es el 10% de la superficie útil a la que sirve, tengo un sí. Pero ¿qué pasa si es el 25%? ¿Qué otras cosas puedo obtener?
Si no hay simetría entre premios y castigo, y acá uso esta palabra premio y castigo por una cuestión semántica, por lo que le decía al principio, quiero que lo que esté reverbere de alguna manera, no son las palabras adecuadas. No debería ser ni premio ni castigo. Cuando uno hace lo correcto, cuando uno hace lo correcto no debería ser premiado, te diría. Pero cuando uno provee más de lo que del mínimo, creemos que debería haber algún tipo de reconocimiento. Eso hoy no está establecido. Y por lo menos nuestro análisis preliminar indica con que tiene que ver con esto, con el nivel de agencia que se tiene a nivel de edificaciones privadas. Se necesita mayor capacidad de decisión. Incluso mayor capacidad de decisión no quiere decir que una persona de mediano rango estampe una firma y habilite una construcción, pero quiere decir que un informe de estas personas que están acá todo el tiempo en contacto con el código, que son los que lo mastican todos los días, tenga más significación, tenga más peso, sea más vinculante. Bien. El otro elemento que puede abordarse mejorando esta alianza profesionales, cuadros intermedios de la municipalidad, es el exceso de rigorismo formal en las interpretaciones. Esto ha sido una contestación, esto es algo que en Fiscalía en la municipalidad se conoce muy bien. La palabra exceso de rigorismo, quizás en Suiza no tenga mayor sentido, pero en Argentina, en el mundo latinoamericano, sí. De vuelta, si algo tiene que medir 1,10 m, ¿qué pasa si mide 1,08 m? Esa es una pregunta que nos hemos hecho. Bueno, la respuesta es según las circunstancias. Si ese 1,08 si ese 1,10 era la mínima para que pase determinado artefacto, en 1,08 no va a pasar y en 1,09 tampoco. Pero si ese es el último tramo de una escalera contra incendio, una hipótesis de vivienda de departamentos en la que hay 4 habitantes por planta, ¿qué significa 1,10 o 1,08? El exceso de rigorismo formal, esto es un mea culpa. Desde el lado de los profesionales, todo lo vamos a ver como un exceso de rigorismo formal. Si me da 10 cochera, bueno, déjame poner 9. Si era 2,25, ¿por qué no puede ser 2,15? Todo es de acuerdo a las circunstancias. Pero es cierto que si parte de la matrícula percibe que hay un exceso de rigorismo formal en las interpretaciones del código, ese tema tiene que ser abordado. No quiere decir que haya que ceder, tiene que ser abordado y respondido. Tiene que haber un mensaje claro desde este lugar sobre qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Y esto nos vuelve a traer entonces a esto, a mayores gráficos, a mayor coordinación y a la versión comentada, porque la versión comentada va a ser de alguna manera la que nos permita, sin cambiar esta letra, que de vuelta, quiero insistir en esto, hoy por hoy es inamovible. No pidamos más que la cambien porque no va a cambiar, pero puede tener criterios de interpretación a partir de circulares internas que permitan que todo fluya un poco mejor. Bien, ya casi terminando y no aburro más. Por último, nos detenemos en esto. Todas estas cuestiones implican una decisión política a nivel interna que la matrícula la viene pidiendo hace rato, que es mayor agencia personal y menor agencia de la letra. En sociología se dice que las cosas inanimadas, los textos, tienen agencia. Es una agencia no intencionada. Si algo dice, está escrito, listo, todos vamos, lo leemos, listo, está escrito, sonamos, no podemos, salvo que lo vulneremos. Un semáforo tiene agencia, se puso en rojo solo, no lo puso nadie, se puso en rojo. Y si vos lo que te resta es la agencia para pasarlo en rojo o no. Entonces, la agencia intencionada está del lado de las personas, la agencia no intencionada está del lado de las cosas. Si no mejoramos esto, que es la alianza entre los profesionales y los cuadros intermedios, lo único que va a prevalecer es la agencia no intencionada del código. Y ahí vamos a estar en donde estamos ahora por mucho más tiempo, que es lo que queremos hacer, salir del estancamiento en el que estamos. De vuelta, esto puede parecer un poco exagerado, pero de alguna manera lo que estamos tratando de demostrar es que estas cosas están pasando en la percepción de buena parte de la matrícula. No quiere decir que le pase a todos. Y esto tiene que ver con, y acá aterrizo donde quería aterrizar, a lo que ya queda totalmente del lado nuestro. La matrícula tuvo muy poca participación en este último periodo. Escasísima. Eso no es ni bueno ni malo, pero es un dato. Esa escasísima participación puede deberse a un montón de cosas. Puede deberse, por ejemplo, a un exceso de confianza en la conducción del colegio. Es decir, lo resuelven ellos. Está. Si no lo pueden resolver ellos, ¿por qué participaría? Puede deberse
a que estamos tan tironeados por la realidad que lo último que puedo hacer es disponer tiempo en una matrícula que viene vapuleada, digamos, desde el punto de vista de los ingresos y de los honorarios. No me voy a poner además a trabajar en esto, o sea, lo puedo ir viendo en la medida en que se vaya desarrollando, que creo que fue lo que fuimos percibiendo, y ahí también puedo spoilear, puedo anticipar un resultado de este proceso. En general, la participación se fue incrementando en la medida en que la gente se fue llevando por delante el código y encontró limitaciones o puntos conflictivos. Esa participación, digamos, no proactiva, reactiva, digamos, es lo que nosotros del lado del colegio, y en esto me hago cargo yo, digamos, porque estuve a cargo de este proceso, creo que tenemos que todavía diseñar la herramienta que transforme esa reactividad en algo más proactivo. En su momento hablamos de hacer talleres para que cada uno venga a desarrollar su proyecto acá. La municipalidad ofreció muy gentilmente también que la gente lleve sus proyectos al cuarto piso para analizarlos. No sé si eso alcanzó a suceder o no, porque no tenemos mucho contacto, pero digo, deberíamos pensar más instrumentos de este tipo. Es decir, no proyectar solo en tu estudio y después enfrentarlo al código, sino arrancar con el anteproyecto de la mano del código. Ahora, eso también, de alguna manera, creo que recae ineludiblemente en un mayor nivel de agencia y una mayor capacidad de acción de los cuadros intermedios. Por una sencilla razón, numérica. Las personas que ejercen la dirección de las oficinas son una o dos o tres. No van a poder dar cuenta de una avalancha, de un tsunami de requerimientos de ese tipo. Y por último, bueno, ahí el CAF, el CAD1, digamos, nuestro colegio, trabajamos mucho desde este lugar para aclarar una especie de confusión conceptual que hubo y que tiene que ver, nos retrotrae esto al principio de la charla, con lo doloroso. Hubo todo el tiempo una confusión entre lo que está escrito en el código y las demoras en las tramitaciones. En general, muchas de los primeros acercamientos que hubo a estos espacios que generamos de interacción con la matrícula tuvieron que ver con demoras o con procesos o con procedimientos poco claros que con la letra del código. En algún momento se puede atribuir demoras a problemas de interpretación, pero en general lo que son problemas de interacción municipio profesional tienen que ver con procedimientos internos que el municipio tiene que resolver. Ahora, si esos procedimientos son el modo en que la matrícula se acerca a la letra del código, para nosotros bienvenido sea. De todas maneras, tenemos el deber de aclarar esto. Una cosa es el código y otra cosa es la gestión del código. Lo que le vamos a pedir, y eso es lo que, insisto, lo tomo a mi cargo, digamos, por haber sido delegado en eso, lo que vamos a pedir es que de alguna manera construyamos un instrumento que les permita a ustedes anticiparse, trabajar en los proyectos de manera más proactiva y más cercanos al colegio, y no elaborarlos y enfrentarlos a la ventanilla de edificaciones privadas una vez que está terminado el proyecto y convencido el cliente, porque acá hay todo un proceso que no se ve, pero diría que hay un 70% del tiempo que cuando uno enfrenta el reglamento, el 70% ya está diseñado de acuerdo con el cliente, un acuerdo tácito, pero que cuando uno tiene que volver al cliente y decirle, mira, esto que te prometí no puede ser, ahí es donde colapsa de alguna manera nuestra autoestima y es donde empezamos a creer que no somos buenos profesionales. Bueno, esto es un poquito lo que quería presentarles. Son los tópicos que aparecieron de manera más recurrente, son los que van a aparecer, y hacerles la invitación, dejo de compartir ya, hacerles la invitación para que quienes estén interesados tengan, vean que hay temas que no se abordaron, entiendan que hay temas que son igual de prioritarios, bueno, se contacten con nosotros a través de los canales establecidos, y bueno, y abriremos un registro para que participen en los próximos 30, 60 días en la elaboración de este informe final. Bueno, me excedí un cachitín en el tiempo, pido disculpas, y bueno, escucho al resto del panel. Gracias por atender. Julio, bienvenido, creo que estás ahí. Pedro, en el chat hay algunas consultas, no sé si querés que te las lea. Sí, por favor. Ahí los voy a ver yo también.
A ver. Léemela mientras tanto, pues no estoy encontrando para variar el comando. Ah, está, ahí estoy viendo el chat, ahora sí. Como quieras. Sí, ahí estoy viendo. Para que no queden vacíos, igual después, bien. Ajá, bien. Milton Ferreira. Buenas tardes, tengo algunas consultas sobre los siguientes temas. ¿Qué pasa con las documentaciones antirreglamentarias que no pueden tener final de obra? Ajá. Ancho de calle vehicular en cochera de edificios. Pueden ser 3 metros, bueno, algo de eso hablamos. Compensación de fees. Bien, Milton, te viniste con el set completo de consulta. No sé si querés abrir tu pantalla y expresarlas más o menos. Algunas cosas hablamos, otras no. Estas preguntas te las puede responder, te las tiene que responder en principio la gente del municipio, porque de vuelta están del lado de la gestión. Si hay documentaciones antirreglamentarias, uno lo que puede sacar, en principio no hay fin, no hay, hay un elemento nuevo que es el certificado de habitabilidad, que te permite hacer muchas cosas, pero que no es un final de obra. Entiendo que sin final de obra no podés escriturar. Creo que eso va a parar a la bolsa de las deudas del reglamento. No sé si alguien del panel tiene alguna idea sobre esto. Bien. Pero no, Sí, no sé si Eduardo. interpreté mal o estoy desinformado, pero creo que el hecho de no tener final hasta ahora no impide la no escrituración. Yo entiendo que la escrituración te la piden con final de obra. Esto es una cuestión de los escribanos. No sé si alguien tiene ese... No, es No, algo que sí, yo estoy al sé. tanto de eso. A ver. Hoy en día no te piden, sí estamos en trámite para que el famoso CATA, que estábamos hablando, ese certificado de, ay, no me acuerdo bien cómo era, Habitabilidad. es el CATA, cómo es la definición. No, el tema es que no te piden final de obra, pero sí cuando obviamente son para locales comerciales lo necesitan a ese final de obra. Pero hoy los Ahí está. escribanos en sí están escriturando sin tener el final de obra, que es uno Lo de los único que reclamos que impide- nosotros estamos haciendo, estamos armando para que pidan los escribanos final de obra a la hora de escriturar. Sí, ese fue un Ajá. reclamo que yo siempre hice y nunca, bueno, Sí. hasta ahora se avanzó en eso nada más. Lo único que te lo exigen son para los locales comerciales. Comercial. Y Claro. porque la respuesta es que lo que se escritura es el lote, no el inmueble. Entonces ahí hay una discusión Eso es un poco que raro porque en los countries, por ejemplo, donde vos además podés no ser dueño del lote, sino que podés ser dueño de una mayor área, lo que está descrito en la escritura es todo el inmueble, con todo el vos edificado escriturás el documentado. lote con todo lo Claro, plantado y pero clavado lo del que pasa es cielo. que en Santa Fe no se pide. Ujú, En Santo Tomé sí se pide final de obra. ujú. Y en Ahí muchos está. municipios piden final de obra. En Santa Fe no se pide final de obra. Bien. Que eso es lo que Perfecto. estamos yendo en línea para que en Santa Fe también se pida final de obra a la hora de escriturar o un certificado que se llama CATA, que sería lo que es el certificado de habitabilidad, pero que intervenga un profesional dándole cuenta a quien adquiere el inmueble de las condiciones que está comprando ese inmueble. Porque claramente pasaba que se compraba un inmueble y después querían hacer cosas que no se podían o se veían que tenían que regularizar con un montón de dinero que significaba porque no había plano de ese edificio, o no estaba dentro de o sea, por ahí querían hacer algo y tenían que demoler en vez de hacer, ¿viste? Porque no entraba dentro de lo que era el reglamento. En Es un realidad, poco... una cosita, nos Sí. iríamos de tema, pero estamos detrás de que se vuelva a tener el final de obra y la intervención de un profesional en la transacción inmobiliaria o de dominio, y que el formulario 25 lo firme un profesional. Eso ya hace un tiempo largo que se viene luchando contra catastro y demás, y bueno, y los municipios, ¿no? Para que empiecen a exigirse, y obviamente que hay entre el colegio de escribanos y demás, pero es algo que queremos que se corrija. Así que para complementar un poco lo que decía Luciana.
Ahora, actualmente una PH sin propiedad horizontal, o sea, sin escritura, no la podés escriturar. Sin final de obra no lo podés escriturar. No, no, no. Ahí, como decía Por eso, Laura, para hacer perdón. el reglamento de propiedad horizontal, sí. Claro, Pero para claro. vivienda no te exigen, y por eso para comercio sí, porque se necesita la habilitación comercial y piden. Ujú, O sea, cuando aprieta el zapato, al final se pide, y si no, no. ujú. Es un área gris, digamos. Laura, vos querías decir algo, perdón. Está silenciada. ¿Qué ¿Se tal, Laura? escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, eso que digamos, el final de obra sí se exige para hacer una subdivisión en PH, Ujú. pero en Santa Fe para otra cosa no, para escriturar no. Pero en otros municipios sí. Perfecto, bien. Bueno, sí. Y la tendencia, por lo menos lo que espera el colegio, es que se pida. Bien. Milton, apurate a escriturar entonces. Sí. No te demores, cortá ya, cortá ya te zoom y anda a escriturar. Respecto a las otras preguntas de Milton, sí, Sí. en el C1 y el C2 sí solo se aplica esa Ujú, compensación de fees, sí, es así. ujú. Y el porqué de lo de las terrazas verdes a 7 metros de altura, no sé, está en el ROU, está en el nuevo código, pero por lo menos desde el Departamento de Estrategias Ambientales lo estamos tratando Ujú, para modificar. ujú. Bien. Eso tiene que ver un poco con la ocupación del centro de Manzana. La idea del centro de Manzana era que no, a ver, si yo una terraza verde y cumplo con el FIS, pero me voy a 2 pisos de altura atrás, el vecino que queda bloqueado, digamos, por algo está el retiro, este, eh, padece una situación que está, digamos, contemplada antes en otra parte del reglamento, que es, bueno, ahora está lo de la segunda fachada y la compensación, pero es el retiro de fondo. Antes era me ha tocado, antes era hasta 3 metros de altura, era una disposición interna de la gestión anterior, y bueno, y ahora se ha elevado un poco más. Pero es para evitar que te aparezca una construcción, literalmente en el centro de Manzana, que como tiene cubierta verde, oficia de FOS en lugar de superficie absorbente. Y bueno, estas son las cosas que entrecruzando sentido común, propuestas arquitectónicas y letra muerta del reglamento hay que poder negociar. Lo de las cocheras, lo del ancho de calle de 3 metros, eso la letra del reglamento lo impide, o sea, es muy claro en eso, la calle si es de ida y vuelta tiene que tener 5 metros, pero ahí la recomendación que hemos hecho en todo momento, no es una recomendación, tampoco queremos hacer activismo desde acá, pero la mitad de mis proyectos de edificios están hechos en las áreas centrales y pericentrales, en terrenos de 8,66 metros, y los autos entran y salen perfectamente por una calle que tiene 3,40 metros de ancho. Yo creo que ahí la casuística, por eso lo poníamos como un recurso que hay que empezar a trabajar desde los colegios, desde las asociaciones profesionales y también y la municipalidad tiene que ser receptiva con eso. La casuística te informa sobre buenas prácticas. Es más, algo que no apareció, un tema que no apareció, digamos, porque tampoco quería abundar en todo eso, es que en general esto se aplica a los vecinos, ni que hablar a los profesionales. Los profesionales son fuente de conocimiento. Cuando vos lográs que un profesional, los proyectos que llegan a la municipalidad llegan impregnados de conocimiento, no llegan impregnados de trampas. ¿Se entiende? O sea, uno debería mirar con mucha atención un proyecto de un profesional, porque si el profesional está bien formado, que es lo que sucede con la mayoría, lo que uno puede ver son soluciones alternativas que van a emerger en la medida en que haya confianza para proponerlas. Si se fijan en casi todos los capítulos del colegio, nos cuidamos, y eso fue un mérito, digamos, en cierta medida insistimos mucho, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros en su momento, en que todos los artículos, por más taxativo que sean, admitan una revisión. El tema es cuándo, dónde y quién y con quién, y cómo esa revisión. Si esa revisión, por eso digo, si a vos te frena un personal de planta que legítimamente no tiene, ha sido desposeído de la capacidad de tomar una decisión, ese artículo pierde efecto. Esa partícula que dice a propuesta del profesional podrán ser revisados pierde efecto. Yo creo que lo de las calles de 3 metros de ancho en Milton funcionan, o sea, no, es algo casi de sentido común, funcionan. Lo que no quiere decir, porque uno no es tan difícil escribirlo,
no quiere decir que si de repente vos tenés un terreno de 11 metros de ancho, te aproveche de que las calles de 3 metros funcionen y entonces hagas doble cochera complicada. No, yo diría que, bueno, en los terrenos existentes de menos de 10 metros podrá hacerse excepcionalmente esto con un refuerzo en la señalética y en un montón de cosas más. Hay cantidad de recursos que uno puede pedir para que la cosa funcione de un modo adecuado. Lo mismo pasa con la accesibilidad de las cocheras, pero bueno. Bien, sigamos. Milton, quedás invitado a interrumpirnos y a plantear más cosas cuando quieras. Sigo avanzando solamente para poder cumplir con el horario. Eso, dice Leonardo Rolón, eso con el tema de las escaleras. No entiendo, Leonardo, a qué te referís, pero si es con el ancho de las escaleras Era por el o... 1,10 m, cuando vos estabas diciendo si tenía 1,8 m. Ah, claro, sí, sí, tal cual, sí, tal cual. De Pero bueno, vuelta, adecuado a la circunstancia. Eduardo, Sí, 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 Leonardo. me acordaba de un caso de una reforma. Ujú, En realidad era para un final de obra. ujú, Era una obra que habíamos agarrado que quedó inconclusa y bueno, ujú. y nos cuestionaban el tema del zócalo, si era el zócalo o si era la pared. Había que, Es- querían hacer tirar un tabique, no, bueno, un disparate, o sea, no, no tiene, extra- o sea, hay que aplicar un criterio, como vos bueno, decís. es el rigorismo, exceso de rigorismo formal en la interpretación. Ese es el concepto legal, el concepto jurídico que uno puede apelar. De vuelta, yo no creo que esto sea literalmente culpa de una sola parte. Estas cosas suceden en el medio de todos nosotros. Esto quiero dejarlo claro, porque si no parecería como que estamos acá, viste, descubriendo la falla y otorgándoselas a otros. Esto sucede en el medio de todos nosotros. Por un lado, la matrícula tiene que aprender a argumentar, tiene que aprender a movilizarse más, tiene que entender ahí te doy, Eduardo, tiene que entender que lo mínimo que pide un expediente no es lo máximo que vos podés presentar. Hay que poder argumentar. Por otro lado, el municipio tiene que facilitar esa argumentación, porque si a vos te dan solamente un canal de ida y vuelta, que es algo escrito, la mayoría de los profesionales, incluso grandes, personas de más de 50 años, no se hallan con la cuestión de la comunicación sin gestualidad, digamos, eso es un hecho, está establecido a nivel de empresa, ¿no? Sí, Eduardo. sí, lo que quería comentar a modo de bocadillo es que el tema de las escaleras va a ser un tema en adelante picante por el hecho de que en realidad la ley de accesibilidad pide 1,20 m como mínimo. Y excepcionalmente 1,10 m. Entonces todo acá se agarra de la excepción. Entonces, bajando a Claro. 1,10 m y encima es menos de 1,10 Ujú, m, ya tenemos un problema, porque el tema es que 1,20 m está determinado que es la posibilidad de que pase en el sentido contrario ujú, en el momento de la evacuación 2 personas en silla de ujú, rueda con ujú, acompañante o una persona con silla de rueda por sus propios medios más un bombero con su equipamiento para poder auxiliar a otra persona. ujú, Nosotros eso lo estamos trabajando dentro de la subcomisión, ujú. y estamos, bueno, se va a presentar en su momento un informe donde más completo, pero puntualmente el tema del 1,10 m hace referencia a una excepción dentro de la ley de accesibilidad Ahí te hago una y de evacuación, consulta. con respecto a Bueno, incendios, ¿no? y ahí te hago una consulta, Eduardo. Viste que en el primer gráfico que puse está un poco los elementos que componen el código, pero está el Código Civil al lado y está, por supuesto, el Código Comercial y leyes y leyes y leyes. La pregunta es, ¿esa Ley Nacional de Discapacidad está instrumentada Sí, lo que y, pasa es que la y los provincia no municipios la adhirió. aceptan? Bueno, La entonces ahí está provincia la del respuesta, municipio claro. no adhiere. Bueno, Ese es el punto. bien, Pero hay normas, pero discúlpame. sí. No sé si a propósito o por ignorancia, eso no lo sabemos. Ujú, Por suerte no se derogaron 2 ordenanzas ujú. más viejas que, Del están año 80, sí. que reglamentan la parte de la accesibilidad Ujú, y con lo cual están en vigencia. Entonces, no todo tiene que referirse a la ley
Ujú. de accesibilidad y de salud, sino que a las mismas ordenanzas que están en vigencia deberían cumplirse y Ujú. que nunca se cumplieron. Bien. Eso lo Bueno, vamos a dejar por escrito. ese es un tema, claro, pero ese es un tema, por ejemplo, que desde la matrícula debería elevarse de alguna manera, pero esto de vuelta, y ya lo hablamos creo que muchas veces, y creo que está en la estrategia de Julio, Luciani y todo su equipo. Esto no se trata de una guerra de notas, esto se trata de una matrícula que entiende, como nos seleccionó muy bien la gente de accesibilidad. No es accesibilidad, es diseño universal. Cuando vos haces una escalera de 1,20 m es mejor para todo el mundo, no es mejor solamente para las escasas personas que tienen discapacidades motrices. ¿Se entiende? Yo creo que, bueno, es un cambio de paradigma. Lo que decíamos siempre, los autos venían sin airbag y hoy comprar un auto sin airbag es ridículo. Perfecto, bueno, en esa marcha estamos. El tema es que nos está pasando que por ausencia de confianza, las peleas de corto plazo nos separan más que lo que nos unen. Y esto implica una serie de acuerdos. Por eso está faltando acá también las facultades de arquitectura, que son las que forman a las personas que generan su sentido común y que de alguna manera obtienen la idea de que 1,10 m está bien y no 1,20 m. Es simple. Falta trabajo. Esto de ninguna manera va a ser de corto plazo. Ojalá pueda ser de corto plazo. En mi opinión personal, no hay manera de que en el corto plazo cambiemos las cosas. Yo lo que creo es que en el corto plazo lo único que podemos hacer es recopilar información, actuar casuística, construir confianza, elaborar informes, sedimentarlos y generar espacios de discusión. Es como decíamos hoy. Yo creo que uno de los méritos que tuvo, al menos lo pude percibir yo y que soy ajeno a esta gestión del colegio, es que una consigna clara, que es mantener los canales abiertos. Lo que decíamos hoy. Hoy la municipalidad escucha lo que el Colegio de Arquitectos dice y no es solo mérito de la municipalidad, es mérito también de una gestión del otro lado que siempre estuvo atenta, con paciencia, a veces con excesiva paciencia, entendiendo, digamos, que la matrícula de un lado te está pidiendo una cosa y la municipalidad del otro lado está incapacitada para darlo. Estas conversaciones son un reflejo de esa situación. Todas nuestras charlas deberían terminar en 1 hora y terminaron siempre teniendo como 2 horas, lo que la deben volver infumable, digamos, en los videos, pero 2 horas porque la gente que se engancha es genuino, o sea, la gente que participa genuinamente. Así que, pero creo que en mi opinión esto va a ser de mediano a largo plazo. Ahora, para que el mediano o largo plazo se concrete, tenés que hacer algo en el corto plazo, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Yo espero ansioso ese documento, todo el colegio, digamos, ¿no, Eduardo? Pero quería reforzar ese mensaje. Esto no es una guerra de intercambio No, de no, notas. pero Esto es, a ver, no, eso no fui claro. Es un análisis sí. de donde uno nota falencias y cosas en contrario, pero digamos con un criterio de aporte. Nada más que eso, ¿no? Sí. Lo que se intenta hacer es un aporte para mejorar. De ahí a que se incorpore o no se incorpore, y como vos decís, esto va a llevar mucho tiempo porque va a afectar a muchos intereses inmobiliarios. Ujú. Bueno, hasta un punto. Yo creo que después, mira, una vez que yo me la pasé haciendo, esto lo puedo confesar, me la pasé haciendo, era el maestro de las escaleras compensadas. Antes de que las prohibieran, hasta que empecé a no hacerlas no compensadas. Y naturalicé que las escaleras no tienen que ser compensadas. Y los últimos 4 proyectos ni me preocupé de que las escaleras fueran compensadas. O sea, las hice sin compensar, sin escalones intermedios. Y no se cayó nada, y el cliente tampoco me pateó en contra. Pero ¿qué pasó? El cliente en un momento recibió ese mensaje claro, dimos la señal clara de que no íbamos a hacer más escaleras compensadas. Nos las pidieron y los clientes, cuando digo clientes estoy hablando de clientes corporativos, que son los que a veces más llegada tienen al código. La mayoría de los clientes familiares se comen lo que hay, aceptan, se frustran y marchan, digamos. Pero en general todos estos problemas de medidas mínimas los estamos teniendo frente a los desarrolladores inmobiliarios que tienen un entrenamiento y tienen digamos, la voracidad o el interés legítimo en ganar más dinero y en desperdiciar menos espacio. Cuando uno cambia el paradigma, que es el que te da ideas de sentido común respecto de lo que está bien y lo que está mal, lo que es alto, lo que es chico, cuando uno cambia el paradigma, la cosa ya después no se discute más. Y yo se lo vi en mi propio estudio. Yo pensé que no iba a poder vivir sin las escaleras compensadas, y de repente ninguna más de mi escalera tuvo compensación. Y mi cliente siguió siendo el mismo.
Así que yo espero que podamos de alguna manera construir desde el colegio, emitir esa señal y sensibilizar a los profesionales y a las profesionales de que ese es el modo de hacerlo. Yo creo que el colegio daría un gran paso adelante, creo que está en la meta siempre de todos nosotros, por eso estamos acá, digamos, de que los edificios sean más seguros y sentir cierto orgullo de que tu edificio sea seguro y accesible. Yo hasta ahora no encontré una sola profesión, un profesional que me dijera, vos sabés que estoy repodrido de hacer rampas. Es al revés. A veces lo que hay es debilidad frente al comitente para poder hacer una variación de diseño que termina siendo significativa porque te resta a lo mejor 5 metros cuadrados por piso en algún lugar. Ahora, si eso te genera una compensación, y habrán visto que uno de los tópicos era premios y castigos, simetría entre los premios y castigos. Ajá, ¿qué pasa si yo ahora encaro una escalera que mide no 1,20 m, 1,30 m? ¿Puedo obtener algo a cambio? ¿Puede mi cliente en ese juego de intercambios lógico, esperable, porque no podemos inventar la relación con el cliente, la relación está inventada desde antes que nosotros? ¿Puedo decirle que si hacemos eso vamos a obtener algo a cambio? Bien, si eso lo tiene que decidir el intendente, sea quien sea, estamos muertos. Como pregunta alguien por ahí, ¿tengo que ir al consejo? Yo tengo que ir al consejo a pedir eso, ni voy. Creo que la destrucción de la confianza que estamos teniendo tiene que ver con eso, con que no tenemos los canales para discutir cosas sensatas, cosas que arreglaríamos entre vecinos. Quizás tenemos que volver más domésticas las relaciones. No sé, es una idea, ¿no? Bueno, gente, a mí los silencios me agradan, yo no los tomo, no los tomo como síntoma de fracaso, sino que estamos todos medio como pensando, si estaríamos interaccionando personalmente, alguien diría, pasame más pollo. Quedó de jamón. Así que no lo tomo Sí, mal. no, yo, Sergio, un placer tenerte acá con nosotros. gracias, no, Aunque, gracias. perdón, aunque no parezca, Sergio fue profesor mío en la facultad. Yo parezco más grande que él ahora, pero no lo soy. Es mentira, es Quiero mentira. aclarar. No, simplemente acá hay una persona que está diciendo que es impecable y gran claridad en tu oratoria y me parece que está bueno escucharte y, y bueno, yo justamente en las otras veces no pude participar, pero bueno, desde el punto de vista académico necesito actualizarme con todo este tipo de cosas, justamente porque creo que entre uno de los tópicos que vos diste, veo que la matrícula no está informada de todos estos actos jurídicos que hacemos en cada una de las acciones y con cada uno de estos códigos, leyes, ordenanzas que se vinculan entre sí y que se relacionan y que son normas que tenemos que cumplir. Y bueno, una de las cosas que uno insiste desde la última materia de la tecnología en la universidad, por ejemplo, estatal, es que lean los códigos, las ordenanzas, las leyes, que los derechos, las obligaciones. El alumno del último año no está acostumbrado, y creo así, por ahí cuando vos diste los dos extremos, municipalidad y colegio, hay una falta de lectura y de comprensión de las normas, de los códigos, de la vinculación entre cada uno de ellos, la interpretación. Y bueno, está bueno estos tópicos que vos diste y me parece que clarifican un montón y que sí que va a llevar un tiempo, obviamente, pero bueno, intentaremos desde todos los ámbitos aportar un granito de arena para que leamos, interpretemos y sepamos que todo esto, estas leyes, estos códigos, estas resoluciones, estas ordenanzas, son actos jurídicos que después tenemos que afrontar con la firma y bueno, con todo lo que eso conlleva. Así que yo te agradezco porque está bastante claro y bueno, gracias por dejarme participar. No, yo ya te agradezco a vos, pero te quiero hacer una aclaración. Esta claridad conceptual no es mía, ¿sabés de que es producto de todo lo que interaccionamos adentro del colegio?
No hay manera de tenerla clara si no es en esta interacción. Hay mucha discusión. Tenemos grupos de WhatsApp en los que a veces vos decís, "Uy, tengo que leer otra vez". Pobre Luciana siempre llega tarde porque se ve que es la que más trabaja en nosotros y a veces dice, uy, ya voy a leer todo lo que pusieron. Esto no es mérito personal de nadie y es muy lindo que lo señales, Sergio, porque incluso uno reproduce lo que viene escuchando mucho del resto. Por eso esto no es retórico que les diga, che, gracias por venir, porque si no viene nadie no tenemos lo que hacer, como dirían en criollo, lo que hacer. Y además es increíble lo que se logra intercambiando. Por eso también nos apoyamos justamente en esta experiencia, Sergio. Fíjate vos, a lo mejor primero, la otra cuestión, la intensidad del aporte, la intensidad de la participación. Nosotros hemos pedido, participen como puedan, cuando puedan, al tiempo de ustedes. A veces un aporte es un mail que dice, che, ¿te diste cuenta que pasó tal cosa? U otro es, mira, me redacté todo este capítulo y fíjate, a ver cómo lo podés hacer. Segundo, recién decía, si pasa algo y ese algo genera interacción, mejor que haya pasado, aunque sea un accidente. Porque de algo que estamos, nuestro colegio se formó por interacción. Pues, justamente, una cosa que nos recalcó todo el tiempo Julio y todo el equipo, todo su equipo es, el colegio está para defender los intereses de los arquitectos. Pasa que no desde el punto de vista de los sicarios. Defender intereses a veces significa lo que hacemos hoy, mantener puentes abiertos, tener paciencia. Perdón, Yo Sergio. soy de ese comienzo, loco. Es Me que por está eso te lo estoy delatando. diciendo. Es que no, es que por El año eso, bueno, entonces te das 91. cuenta que fuiste profesor mío, en serio les digo, parezco más viejo que él, pero no es así. Pero digo, esta interacción que cuesta tanto sostener los colegios, es tan trabajoso, en general como matrícula legítimamente nos vivimos quejando. Y está bien, porque uno estudia arquitectura, no es un sacerdocio, estudia arquitectura para hacer las cosas bien, porque era su vocación y para ganar dinero y tener una vida digna a partir de eso. Y resulta que ninguna de esas cosas se están dando. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera eso que está diciendo, y dijiste algo que quiero rescatar también, porque tiene que ver con esa construcción de confianza entre distintos cuadros intermedios. Y me centro mucho en esto porque hay teorías sobre esto. A veces quienes toman las decisiones no pueden tomar buenas decisiones si sus cuadros intermedios no los informan bien. Y si los informan bien, las decisiones se toman mejor. Estamos saliendo, creo, a paso agigantado del ejercicio liberal de la profesión unitario. Yo creo que si hay gente que sabe de legislación, tiene que poner eso. Parte de mis honorarios tienen que ser contratar a alguien para que si yo no lo puedo hacer, lo haga él por mí. Aparte de la iniciativa del colegio, seguramente después Julio lo va a comentar, tiene que ver con empezar a ofrecer esos servicios cada vez más. Hay gente que se va volviendo, vieron que hay un colegio de ingenieros especialistas. Bueno, si uno hiciera el colegio de arquitectos especialistas, tendríamos muchos más, porque cuando uno mira la trayectoria profesional de cada quien, casi todos nosotros estamos especializados en algo. Y sabemos mucho de eso, pero para poder saber mucho de eso tuvimos que dejar de aprender otras cosas. Entonces, nuestra resiliencia está en la interacción, justamente. Y la interacción implica, y esto es algo que discutimos en su momento a nivel de roles profesionales, y yo no sé si no deberíamos ser 4 compartiendo una dirección de obra, porque no sé si uno solo hoy puede asumir todo lo que asume, como dirías vos, con el buen tino que lo dijiste siempre. Cuando vos pones tu firma, firmaste por un montón de cosas que no conocía, pero no podés alegar que no las conocía. Firmaste, ya está. Después te agarra un buen abogado y estás listo. Entonces, que la suerte nos acompañe casi siempre, que el colegio te acompañe, bueno, pero no siempre te va a pasar. Así que creo que por ahí pasa un poco la cosa. No sé. Julio, no sé si... Gracias. No, gracias a vos, Sergio. No, bueno, ya han dicho bastante, ¿no? y me repito, pero creo que muchos me han escuchado. Creo que este tema del código y cómo lo llevamos adelante tiene varias aristas que repercuten y reflejan lo que se intenta en muchas temáticas del colegio. Y creo que básicamente tiene que ver con elegir gente que se suma para producir. Matilde hoy está acá acompañando y es parte del proceso en muchos sentidos. Siempre hay cuestionamientos que también son reales, pero me parece que yo al menos siempre, Pedro dice que soy un optimista serial, pero
es difícil, si no, Inagotable. encarar estas cuestiones, porque realmente, bueno, no sé, a veces uno finge demencia, me parece, y le da para adelante, pero si no se hace difícil realmente. Pero creo que pero en ese optimismo yo creo que inclusive en estos 3 años de la gestión nuestra, uno ve avance del colectivo, ¿no? Uno ve que cuando llega bien y cuando busca esto de no ser sicario, como dice Pedro, hay respuestas, algunas son mínimas, pero se va para adelante, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo en la juventud. Nosotros ya tenemos unos años y se complica, pero yo creo que estamos mejor como colegio y como colectivo que hace 10 años y que hace 20. El colegio cumple 30 ya, y tenemos muchas deudas que bueno, tienen que ver con seguir madurando. Me parece que plantarse como colegio, nosotros lo hacemos, y hay muchas cosas que lo han hecho toda la gestión, y como les toca a muchos de ustedes, pega sus piñas en las mesas, siempre de forma educada, y suma como milímetros, ¿no? Es muy difícil, y también hay lugares que vamos ganando y otros que faltan mucho. Nosotros, qué sé yo, ustedes habrán visto lo que pasó con la moratoria, habrán visto lo que pasó con el Procrear, yéndonos un poco más de escala de los problemas, y la verdad que todavía no estamos convocados a las mesas para discutir algunas cosas. Y creo que tiene que ver con el crecimiento, y creo que tiene que ver con la coherencia que tenemos como colegio, tanto en cuanto nosotros podamos seguir construyendo un cuerpo coherente, con peso específico, y bueno, yo creo que los llamados empiezan a venir, y empezamos a ser convocados. Es un camino que no tiene fin, esto obviamente, y lo van a tener que seguir muchos de los que están acá. Hoy bueno, veo algunos nombres que conozco, como Marina, como Guido, gente que comenzó ya hace unos años, pero gente muy joven. Y creo que bueno, hay mucho en ese sentido que se trabaja, ¿no? Y no hay misterio, no hay milagro. Lamentablemente no hay atajo en esto, la construcción se da de esta manera, con error y acierto. Nosotros lo intentamos. Estamos tratando de llegar mucho a nuestros pares. Muchos de estos problemas, como siempre, y Pedro lo ha dicho acá, muchos de los problemas tienen que ver con que nosotros somos parte de eso en nuestra formación o no formación. Hay mucho trabajo por hacer en relación a las facultades, a la formación. El colegio no tiene mucha participación en eso y tiene mucho para decir. En ese sentido, estamos creando los observatorios y de a poco empezando a tener áreas que permitan hacer investigación y estudio de ciertas cosas. El otro día hubo una presentación de la ley de ordenamiento del proyecto, de ordenamiento territorial, y más algunos cuestionamientos, discusiones que por ejemplo tengo con Matilde, que son reales. Sí están los espacios para producir material y que se han entregado. Mira, dicho sea de paso, Matilde Damari me preguntó si teníamos el documento para entregarle, porque estaba con necesidad de tener esa información. Entonces digo, me parece que la participación, la buena voluntad, es el camino. No hay misterio y secreto. Y bueno, ¿no? Es difícil en estos contextos, pero yo por lo menos en esta corta carrera y periodo, con algunas acciones que se sostienen, vemos cómo vamos creciendo. Yo no sé, los convenios, por ejemplo, que hicimos con las vecinales, ahora estamos por salir con paquetes de charlas para los vecinos, para, por un lado, seguir o aumentar la noción del rol nuestro en la sociedad y en la parte laboral, ¿no? O sea, la arquitecta y el arquitecto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no deben hacer? Y también estamos haciendo el mismo camino para nosotros mismos, porque cuando uno se pone a hablar frente a frente, desconocemos nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Y a veces lo equivocamos porque la realidad es muy dura. Entonces, bueno, empezamos a trabajar de alguna manera compleja. No vamos y tampoco es posible corregir todo, ¿no? Pero yo creo que algunas cosas se van limando. Yo, por ejemplo, lo del código, y yendo a este tema, hoy es el cierre de una etapa y no significa que esto termine, al contrario. Nosotros vimos que, y esto es verdad, están los chicos siempre atrás verificando y viendo cómo va el tema. Creemos que hay un ciclo que termina, esto tiene varios meses ya. Creo que el colegio ha cumplido un rol importante. Pedro y el equipo vienen trabajando constantemente
con estas cuestiones, y hay límites que tenemos como institución y hay obligaciones que tienen otras, ¿no? Como dijo Pedro, nosotros no lo gestionamos, hay muchas cosas que advertimos en su momento, que a muchos no les gustaron, otros nos criticaron porque han dicho que no lo dijimos, pero por suerte están los documentos y lo que se afirmó como colegio. Por tanto, me parece que viene otra etapa que va a ser diferente, pero que va a ser interesante e intensa también en ese mismo sentido, o sea, con la misma finalidad, ¿no? Y objetivo. Ustedes piensen también que nuestro distrito no solo tiene a Santa Fe, y en esto vuelvo porque Matilde también es referente en Esperanza, y tiene sus cuestiones también, y nosotros no la estamos atendiendo bien. Y tenemos San Justo, Gales, son ciudades importantes. Digo, el cosmos que se maneja en el colegio es muy interesante, y hay mucho para, bueno, para participar y opinar. Eduardo, por ejemplo, ya es vitalicio, él no quiere cobrar, pero realmente es notable cómo la motivación que tiene, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que ya hay 2 comisiones que ya él no se interesaba y ahora están en el área de salud y de discapacidad y bueno, está empujando desde ahí, y bueno, siempre es bienvenido porque no digo que todo es color de rosa, porque después hay cuestiones de gestión y demás en donde no coincidimos y las decimos y nos hacemos cargo, pero creo que hay un ambiente de construcción y trabajo que yo destaco porque es todo ad honorem, en la mayoría de los casos. El trabajo de comisión es fuerte, se maneja todo solo sobre la voluntad, y bueno, me parece que es fundamental, ¿no? Ahora estamos con varios programas en donde estamos apuntando obviamente a ese recién matriculado, esa persona que sale de la facultad y se encuentra muy desprotegido, como nos pasó a todos. Estamos empezando a trabajar fuertemente en lo que es honorario exclusivamente, pensando es otro tema muy pesado, o sea, nosotros no sabemos cobrar, no nos ponemos de acuerdo, vulneramos nuestra profesión porque uno cree que cobrando menos empieza a tomar más trabajo. Bueno, toda esa serie de cosas y catarsis que tenemos siempre en nuestras reuniones, estamos tratando de encauzarlo también de manera a fondo. No digo que lo vamos a solucionar, pero me parece que tiene que ver con esta forma de hacer las cosas. Lo mismo con las leyes, los marcos legislativos, bueno, son como cuestiones amplias, ¿no? Los profesionales de relación de dependencia, estamos teniendo contacto con los sindicatos más importantes, porque es un trabajo también a largo plazo. Entonces, hay temas de fondo que todavía tenemos que van a tener que seguir otros, porque esto no se corrige en 2 años, ni en 3, ni en 4, son procesos. Y yo creo que ahí es donde me gusta hacer hincapié, porque noto que al menos en los equipos que estamos interactuando, existe esa conciencia institucional, ¿no? Y que no es fácil, y que hay que cuidarlo. Así que bueno, yo mucho más, podría estar hablando horas de lo que nacemos, de lo que podemos, de lo que no, de lo que necesitamos, pero quiero quedarme con lo que ha sido este proceso, esta etapa, porque lo de los códigos no termina acá. Veremos cómo sigue, hay algunas cuestiones ahí pensándose. Saben que también se lanzó el observatorio y Pedro es el que está liderando ese espacio. El observatorio es un espacio específico, en principio para la práctica profesional, que va a tocar muchos de estos temas, va a transversalizar con las comisiones, ya se está empezando a trabajar. Y bueno, agradecer la participación, porque si bien uno desea que, como decía Pedro, ¿no? Esto de que la convocatoria sea más grande, o que cuando hay encuestas las respuestas sean muchas más, pero me parece que hay que ver el vaso, el lado lleno, ¿no? Como se dice, y agradecer, porque gracias a eso nosotros hemos tenido datos, hemos tenido estadísticas, hemos tenido desarrollo de temas, hemos tenido con qué ir a los municipios y decir, bueno, tenemos esta situación, están estos problemas, y bueno, no termina acá. Creo que en el seguir está el éxito, y de alguna manera lo vamos a hacer, y bueno, obviamente abiertos a cualquier propuesta, proyecto, participación. Bueno, Sergio y los más grandes saben
de qué se trata. Es un trabajo que conocen y no tengo mucho más para decir que gracias como siempre. Y bueno, en cualquiera de estas cuestiones siempre son bienvenidos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias entonces, bueno, a todos quienes asistieron. Y bueno, nos seguiremos viendo por otro, ahí está Pedrito, nos seguiremos viendo por otro lugar, por otro medio, pero seguiremos en contacto. Nos cruzaremos en la Dirección de Edificaciones Privadas esperando un trámite y podremos comentar. Bueno, gente, muchísimas gracias por mi parte. No sé si quieren despedirse, Julio, Luciana, por mí ya está. Listo, gracias. Bueno, saludos. Hasta la vista. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, gracias. Chao, gracias.